pero siempre debe haber un cuidador principal. Debe haber un cuidador principal que sea el que esté pendiente, porque muchas veces también cuando delegamos a muchas personas las responsabilidades se falla en algo, ¿cierto? Porque a veces el que está cuidando de pronto no dice, mira, estoy cansado, porque viene como la culpa, ¿cómo voy a decir yo eso? Es mi mamá, es mi papá, hay como un encuentro de emociones y probablemente se quedan callados y eso después sale. Busquemos ayuda profesional, es fundamental. Si nos estamos sintiendo mal, hay que buscar esa ayuda. Es fundamental delegar, pero adecuadamente. Hoy nos enfocaremos en el cuidado que merecen quienes cuidan a otros. Cómo garantizar un equilibrio y bienestar entre el cuidador y el paciente. Tome nota. Muchas veces nos ocupamos de cuidar a los pacientes de diversos diagnósticos, pero pocas veces pensamos en cuidar el cuidador. Y de eso nos vamos a ocupar hoy en Tome Nota TV. Nos encontramos en el GNA, Grupo de Neurociencias de Antioquia, con la doctora Claudia Madrigal, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, que nos ayudará como a entender mejor cómo cuidar al cuidador. Doctora Claudia, ¿es verdad lo que estoy diciendo sobre esto? A veces nos olvidamos de cuidar a los que están cuidando y es importante esto. Claro, es fundamental porque en la medida que nosotros podemos brindar unos espacios de tranquilidad al paciente y en la medida que nosotros podemos estar bien como cuidadores, podemos generar ambientes de tranquilidad, calma y a pesar de las dificultades, con todos los cambios progresivos de las enfermedades, podemos dar un acompañamiento adecuado en forma integral. Entonces, si estamos bien, podemos proporcionar ese equilibrio, ese bienestar. Sí. Doctora Claudia, hay algo que se llama el síndrome del cuidador quemado. ¿Es un síndrome o qué es eso? Sí, evidentemente es fundamental cuidar al cuidador. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la estabilidad que tenga el cuidador va a ser la estabilidad del paciente. Si nosotros brindamos con estabilidad o con inestabilidad un cuidado, obviamente eso se va a ver reflejado en el paciente y no solamente en el paciente, en el entorno, en todas las condiciones que brindamos, porque no es lo mismo brindar un alimento con amor, brindar un cuidado, digamos, desde la tranquilidad y la calma, que brindarlo desde el estrés o desde la angustia. Entonces, el síndrome el síndrome del quemador cuidado es un síndrome donde el cuidador llega a un extremo. ¿Por qué? Porque se van sumando situaciones de estrés, frustraciones, angustias o situaciones de la carga que va generando, y lo digo la carga entre comillas y en el buen sentido, es porque cada vez las enfermedades progresivas generan más y más cuidado. Entonces, por tal motivo hay que brindar a esa persona que está cuidando un mejor equilibrio, y si esa persona tiene ese equilibrio y saca los tiempos para disfrutar, para la recreación, para poder tener sus espacios sociales, para tener, digamos, algunas actividades que le generen equilibrio, eso va a hacer que el cuidador esté mucho más estable. Doctora Claudia, vámonos a una familia que el papá, la mamá acaban de recibir un diagnóstico de Alzheimer, de alguna enfermedad neurodegenerativa. ¿Cómo se toma la decisión? ¿Quién cuida al papá? ¿Quién cuida a la mamá? Porque a veces uno ve que se queda como cuidador ese hijo que no tiene una carga de responsabilidad grande, y a veces como que se olvidan los demás. ¿Cómo debería ser como ese proceso de selección del cuidador de una manera equilibrada y asertiva? Es muy importante la comunicación. La comunicación asertiva dentro de todos los hogares es fundamental. Y cuando hablo de comunicación asertiva es acercarme a que los mensajes y las situaciones se manejen lo más adecuadamente posible.
una de las formas, pensaría yo, es que en consenso y en forma organizada, todos los miembros de la familia se comprometan con diferentes cosas, ¿cierto? Tanto con el cuidado directo como indirecto, con el apoyo directo como el apoyo indirecto. Cuando me refiero al apoyo es que muchas veces no podemos sacar todo el tiempo, pero podemos poner otra persona que releve a su cuidador principal o poner a alguien externo al cuidado porque todos pueden aportar. Entonces, de acuerdo a las condiciones familiares, es fundamental tomar una decisión de quién va a ser el cuidador y cuántas horas. ¿Por qué? Porque vemos también que en la medida de las progresiones de las enfermedades, como se van agudizando las situaciones, el cuidado se hace, digamos, ya 24/7. Más ya, dispendioso. Exactamente. Entonces allí hay que ir mirando también alternativas, es decir, no solamente con una organización inicial, sino periódicamente ir, digamos, reevaluando qué más hay qué ajustes hay que hacer, qué está haciendo falta, el cuidador expresar realmente lo que siente, cómo se siente y cómo más pueden apoyarlo, igual que los miembros de la familia, mirar en qué más pueden apoyar para poder fortalecer a ese cuidador y no caiga precisamente en el síndrome del cuidador quemado, sino que sea un acto armonioso de cuidado a esa persona que requiere esa atención. Claro, porque a veces el que está cuidando de pronto no dice, mira, estoy cansado, porque viene como la culpa, ¿cómo voy a decir yo eso? Es mi mamá, es mi papá, hay como un encuentro de emociones y probablemente se quedan callados y eso después sale. ¿Cómo llega un cuidador quemado a su consulta, doctora? Bueno, ahí hay varias cositas. Una, muchas veces el cuidador, como es la persona más cercana afectivamente a la persona que está cuidando, muchas veces cree que nadie más puede cuidar su paciente como él lo cuida. Entonces muchas veces el mismo cuidador se va quemando porque considera que no puede delegar nada y siempre debemos buscar el apoyo, y si hay otras personas que nos pueden cubrir en espacios para podernos recrear, para poder hacer nuestra actividad física, para poder tener un equilibrio, podemos brindar mejor atención. Entonces, con relación a ese puntico es fundamental no creer que somos los únicos. Bueno, si sabemos nosotros el día a día, pues expliquémoselo a la persona que nos va a cuidar, nuestro paciente o nuestro familiar, cómo hacer las cosas para que sean adecuadamente. Pero en la otra, digamos, en el otro sentido, es fundamental delegar, pero adecuadamente. Sí. Es decir, con pautas, pero podemos soltar, porque cuando nosotros nos enfermamos, entonces ¿quién nos cuida? ¿Quién nos cuida de ese paciente? ¿Quién nos cuida de esa persona? Entonces también tenemos que mirar y si yo estoy dando con calidad o no, digamos, el cuidado. Bueno, y viene la segunda parte. Cuando ya pasa y transcurre el tiempo, es fundamental que el cuidador y que la familia reorganice situaciones para que realmente se enfoquen en lo que tienen que enfocarse frente al cuidado. Entonces, son los apoyos. Los apoyos son fundamentales en todo este proceso. Entonces, es fundamental cómo la familia se articula o los diferentes familiares. Hay familiares que son cercanos, hay otros externos que pueden apoyar y hay otras personas que pueden apoyar. O sea, que lo ideal no debería ser un cuidador, sino una red de cuidadores, es como lo que le entiendo. Pero siempre debe haber un cuidador principal. Debe haber un cuidador principal que sea el que esté pendiente, porque muchas veces también cuando delegamos a muchas personas las responsabilidades se falla en algo, ¿cierto? Pero sí es importante que haya un cuidador para que esté como pendiente de órdenes médicas, de los medicamentos, de los cuidados integrales, de todo lo que tiene que ver con masajes y dependiendo del estado del paciente, el cuidado con cama, con la alimentación, con todo lo que lo que va generando en la medida de las progresiones de las diferentes enfermedades.
cuidar al cuidador es esencial. El equilibrio emocional del cuidador se refleja en el bienestar del paciente. Por eso es importante evitar el síndrome del cuidador quemado. ¿Qué es? Sigamos en esta interesante entrevista con la psicóloga Claudia Madrigal. Tome nota. Doctora Claudia, movámonos a un paciente de Alzheimer. Pues, ¿qué cuidados deberíamos tener con este paciente y qué cuidados deberíamos tener con ese cuidador? Bueno, en la enfermedad de Alzheimer específicamente, la enfermedad va por fases, ¿cierto? Tiene básicamente 3 fases, ¿cierto? Entonces, en la fase leve, el paciente es muy autónomo, requiere un cuidado, pero no tiene que ser tan extremo, es un cuidado, digamos, de algunas cosas, digamos, frente a los olvidos, algunos asuntos que se le puede ayudar, pero no necesita el cuidado, digamos, 24/7. Ya en la fase más moderada hay que prestar más atención por los riesgos que pueda tener y por la atención que hay que brindar. Y ya cuando pasa a un estadio crónico, ya ahí el paciente requiere es un paciente dependiente, donde hay que cuidarlo más tiempo y hay que apoyarlo. Es cuando olvida cómo vestirse, como las cosas más sencillas. ¿O cómo ya ahí sería cuando el paciente está postrado en cama, ¿cierto? La que me moderada. refieres, exactamente, es la moderada. Entonces, que ya, pues que tiene muchos olvidos y que ya, digamos, no es tan funcional, ya no es capaz de vestirse, pero todavía camina, es independiente, pero requiere una atención permanente porque además se puede perder, se puede confundir el dinero, el manejo de muchas situaciones, las llaves, los documentos se pueden embolatar, ¿cierto? En esa fase moderada. Pero ya cuando está en esa fase crónica, ya cuando el paciente está cuidado en cama, ya sí requiere más atención. Entonces ahí vuelvo como a las preguntas anteriores, donde necesitan forzar, reorganizar lo que es el cuidado con el paciente. ¿Por qué? Porque ya un cuidador, y viene la otra pregunta, y donde ya el cuidador, un solo cuidador no es suficiente para cuidar ese paciente. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener alteraciones en la noche, en el día, va a tener diferentes, digamos, dificultades en la conducta, en el comportamiento, en las emociones. Entonces es un paciente que va a requerir de mucha atención, ¿cierto? Incluso cuando van pasando de la moderada ya al estado crónico, pues ahí en ese estadio es fundamental que ya se reorganicen cosas. Entonces, y de acuerdo a la condición de cada persona, porque hay pacientes que requieren más atención en fases más tempranas que otros, ¿cierto? Porque de acuerdo a la característica, a veces las evoluciones son muy rápidas, en otros son más lentas. Con relación al cuidador, es fundamental, entonces, apoyo por otros miembros de la familia o otras personas que puedan apoyar directa o indirectamente, o el soporte pues como de otro cuidador o como otros decirle, cuidadores. Ve, 2 veces a la semana vos te vas a ir a hacer tus cosas y nosotros nos ocupamos del papá, de la mamá o del paciente que sea, como que tenga ese respirito para vivir también. Totalmente de acuerdo contigo, y no solamente para hacer vueltas, es también para la vida personal. O sea, la persona tiene unos requerimientos individuales desde lo afectivo, desde lo recreativo, desde lo nutricional, y por lo tanto el cuidador debe verse en todas esas esferas. Por tal motivo debe equilibrarse, y debe equilibrarse estando con el paciente, pero también en sus tiempos libres. Pero es fundamental tener el tiempo libre. Doctora, yo sé que muchas veces los pacientes, el manejo se va complicando tanto y las familias contemplan la posibilidad de que un tercero los cuide, pero es una decisión muy dura, porque van a decir, ¿yo cómo voy a llevar a mi papá y mamá para allá? ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Cómo evaluar bien cuándo se sale de nuestra capacidad
y debemos recurrir a otro tipo de grupos especializados de ayuda. Sí, ahí, digamos, cuando institucionalizar un paciente o traer, digamos, otros enfermeros, otras personas en casa, es de acuerdo como a la característica del paciente y de acuerdo a la característica de la familia. ¿Por qué? Porque es mirar, si yo no puedo brindarle la atención en el tiempo que el paciente lo requiere, debo buscar un soporte o un apoyo. Si en casa no se puede, por las condiciones, ya sea económicas, familiares, o porque no hay quien esté al frente. O incluso la adecuación física que a veces se necesita, ¿cierto? Exactamente, entonces debemos buscar un lugar. Digamos, a nivel social hay un estigma y algo que muchas veces la gente tiene, y es que el pensar que llevar a un hogar, a un familiar, es como abandonarlo. No, es brindarle la atención 24/7. Ahí es importante mirar a qué sitio lo llevo, ¿sí? Las condiciones del sitio, no es llevarlo a un hogar, digamos, sin escogerlo. No es un parqueadero ir a llevar allá y ya. Exactamente, sino saber escoger el sitio, saber escoger en qué condiciones estamos y qué podemos buscar respecto al cuidado, que el sitio realmente le brinde la atención que el paciente requiere. Entonces es fundamental entender en qué momento la familia ya no puede tener el paciente en casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se le está brindando las condiciones adecuadas al paciente. Entonces ahí es un punto fundamental que lo debe evaluar es cada familia y en su momento. Y no sentir culpa por llevarlo, por buscar un tercero, porque si yo estoy buscando un tercero es para apoyo, para brindarle más acompañamiento, la atención que se requiere, porque muchas veces no hay quien lo cuide, no hay quien pueda proporcionarle todo lo que ese paciente, como paciente dependiente, requiere para su cuidado. El síndrome del cuidador quemado afecta a quienes descuidan su propio bienestar. Pero ¿cómo evitar llegar a este extremo y proporcionar tiempo para aquellos cuidadores que cuidan el paciente con tanto cariño, con tanto amor, con tanta entrega? Sigamos en esta interesante entrevista con la psicóloga Claudia Madrigal. Tome nota. Doctora, y no la puedo dejar ir sin que se dirija a los que nos están viendo en este momento, que probablemente muchos son cuidadores, y les dé como ese aliento de esperanza y decirle, ve, tengan en cuenta esto, no se dejen llegar hasta este punto. Bueno, sí, los invito a todos a que se miren cuando vean alteraciones del comportamiento, cuando vean que están cambiando las emociones, cuando se encuentran muy depresivos, cuando tienen alteraciones en el sueño, cuando ven que no saben manejar las situaciones, es decir, se ponen irritables, se alteran, o digamos en algunos momentos se les está complicando todo, se les está dificultando, o cuando ven que ese diario quehacer se hace pesado, duro, es importante que se miren y que empiecen a buscar ayuda. Es importante los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son personas que tienen, digamos, la misma condición en común, donde se habla de las situaciones y se mira qué alternativas hay, porque muchas veces nosotros pensamos que el problema de nosotros es solamente nuestro y sabemos que mucha gente lo tiene, y cuando otras personas van en un proceso más avanzado, otros tienen el conocimiento frente a, digamos, a la parte profesional, técnica o especializada, cuando buscamos esos grupos de apoyo, vemos que podemos tener alivio. Lo otro, si tenemos síntomas depresivos, de ansiedad, o tenemos que recurrir al consumo de sustancias o al consumo de algunas cosas para dormir, o digamos estamos buscando otras alternativas no sanas o de hábitos no saludables,
busquemos ayuda profesional. Es fundamental, si nos estamos sintiendo mal, hay que buscar esa ayuda, porque esa ayuda es lo que nos va a proporcionar el equilibrio, porque algo está mal y hay que mirar qué es lo que no anda bien en nosotros para que nos vamos equilibrando y podamos brindar realmente nuestro cuidado con calidad, con asertividad, con tranquilidad y con satisfacción, con mucho amor, porque recuerden, la otra persona es una persona que está vulnerable a lo que usted pueda hacer. Entonces es fundamental tener realmente unas condiciones equilibradas para poder brindar adecuadamente esa atención. Cuidar al cuidador. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros y por aceptar esta invitación. No, es con todo el cariño y siempre a la orden. Entonces los invito para que empecemos a hacer las modificaciones en nuestras vidas, y si nosotros estamos bien, es lo que podemos brindar con amor y con estabilidad al otro. Entonces todo se modifica en la medida que yo modifique todo mi ser. Entonces eso se va a ver reflejado en el hacer y en la intercomunicación con el otro, en la interrelación y principalmente en el cuidado del otro. Delegar y buscar apoyo probablemente es la mejor clave para evitar el agotamiento del cuidador. Trabajar en equipo, como familia, a través de una comunicación efectiva, en ese acompañamiento del paciente a través de las distintas etapas de su enfermedad, y sobre todo, cuidando a esa persona que tomó la responsabilidad de entrega con ese paciente. Recuerda suscribirte, darle like, y mientras yo me quedo aquí disfrutando de este delicioso café en Al Alma Café Restaurante, los invito para que ustedes sigan acompañándonos en esta apuesta por el conocimiento, la salud y la vida. Tome nota.